La entrevista del día. El invitado especial para decir las cosas como son. Muy bien, como contábamos, hoy estamos con dos intendentes de la provincia de Buenos Aires, hombres del peronismo. Juan Zabaleta, le dicen Juanchi, intendente de Hurlingham, gracias por venir. Buenas tardes. Mariano Cascallar, intendente de Almirante Brown. ¿Tu sobrenombre cuál es? Casca. No tengo, Casca, Casca, como le dicen todos. Bueno, gracias, Pablo. Siempre hay una cuestión que uno dice que es cuando el intendente trabaja, ¿no? Porque si el intendente no trabaja, está allá en su museo, en su reducto, como Curto, ¿no? Que tenía sus reductos ahí entre febrero, nadie sabía dónde estaba. Pero cuando el intendente trabaja es la primera ventanilla, ¿no? La primera, cuando a la persona le pasa cualquier cosa, tránsito, cloaca, falta de trabajo, todos los temas, robo, obviamente, ¡pum! Al primero que le tocan la puerta es el intendente. Con lo cual el intendente, insisto, cuando trabaja, sabe lo que pasa en su barrio, en qué lugar afanan, en qué lugar hay un búnker y por algo no lo sacan, búnker de drogas. Toda esa cuestión la conoce. El intendente sabe que pone luminarias en tal lugar y le va. Hay un ejemplo, por ejemplo, que sucedía cuando el gobierno en serio empieza a hacer obras, realmente comienza a hacer obras y a destinar plata antes del acuerdo con el fondo, le meten el Metrobús por la avenida San Martín en la ciudad de Buenos Aires y se lo frenan justo antes de San Martín. Entonces el intendente local, Catopó, decía, che, muchachos, sigan por acá porque tiene coherencia si seguimos por San Martín del otro lado, si vienen de la avenida San Martín y siguen para el distrito de San Martín, tiene coherencia, la gente va, viene y viaja mejor. No, se lo cortan ahí, ¿por qué? Por una cuestión de capitalización política, una cosa insólita y absurda que pasa en la Argentina. Yo creo, me imagino que en otros países también sucederá. Pero bueno, un poco uno quiere conocer, y primero y corresponde empezar a hablar del tema de la pobreza, ¿no? Hacíamos una editorial en el arranque y ustedes no habían llegado, que tenía que ver con la pobreza que tenemos en la Argentina hoy. 13 millones de pobres a fin de año. Hoy, evidentemente, en este momento, porque se mide obviamente atrasado, en este momento la pobreza está superando los 13 millones. ¿Cómo lo vivís vos, Juanchi Zabaleta, en Hurlingham, el tema de la pobreza? Bueno, primero una definición concreta y me parece como le gusta a los que nos están escuchando. Chocaron la carecita. Uh-huh. La chocaron. Se pusieron la Argentina de sombrero. La verdad es que hoy yo siento que mi municipio es un club de trueque. ¿Cómo es eso? Un club de trueque, o sea, reduzco tasas de seguridad e higiene, impuestos a los comercios y a las industrias, para poder vender, en el caso de los comercios, el pan al 50% menos, o le eximo la tasa a las librerías para poder vender un kit escolar inicial, primario y secundario al 30%, o en este caso, como estamos haciendo con los supermercadistas, armar una bolsa de entre 600 y 800 mangos para que puedan acceder a la canasta básica alimentaria y que les dure 15 días. Hoy estamos cuidando el bolsillo, nos estamos desfinanciando, más de lo que nos desfinancia el gobierno nacional, que nos quita fondos coparticipables. Sí. Y la verdad que no vemos, lo que vemos es un camión que va de frente contra una pared. 51 merenderos a fin de año, 65 ayer, seguramente estamos viendo muchos más porque los pibes comen en el colegio al mediodía con el sistema alimentario escolar y van a merendar a la tarde y posiblemente ya vayan hacia el otro día al desayuno en el colegio o al almuerzo. Claro. Estas son las cosas que pasan y frente a un proceso económico que no nos indica nada, todo lo contrario. Cascallares, ¿cómo lo ves, cómo lo vivís, como decía él, lo describía, cómo lo vivís vos en Almirante Brown? Bueno, coincidiendo con Juanchi, por supuesto, el conurbano, cuando vimos los números de INDEC, está claro que son números de hace 3 meses, que estos 3 meses seguramente se han perjudicado muchos más argentinos y particularmente en nuestro conurbano, ¿no? Cuando vemos que hay el 32% de pobreza en todo el país, queda muy claro que esto se amplía mucho en nuestra zona, en el conurbano y sobre todo en el segundo cordón donde nos toca estar. Hemos tomado desde los municipios muchas medidas de las que llamamos compensatorias, desde de bancar desde lo local situaciones que vivimos todos los días y que permanentemente afectan a nuestros vecinos. Digo, estas cuestiones que hemos hecho y hemos sociabilizado con Juanchi y otros intendentes de tomar medidas como por ejemplo con los centros de panadero poder otorgar el pan al 50%, por ejemplo en nuestro caso que tenemos una zona rural muy grande y productores rurales, trabajar en centros de comercialización directo para que el productor pueda vender y el consumidor tenga un mango menos, pueda pagar lo que se produce en nuestro distrito. Pero
La realidad y la preocupación no es solamente la de poder entregar alimentos. Hemos todos duplicado la cantidad de comedores, de merenderos, de copas de leche. Hemos trabajado dentro de las escuelas. La realidad es que el tejido social se está perforando, que está costando mucho poder sostener a muchas familias de nuestros distritos, que no es un tema que se solucione solamente con la entrega de alimentos, si bien hace falta y es necesario, obvio, sino que empiezan a aparecer otras situaciones de violencia intrafamiliar, de violencia comunitaria. Agravada que por la falta de trabajo, por la falta de y sobre todo la falta de expectativa. Digo, la verdad que creo que lo peor que nos está pasando, lo peor en el lugar que nos están poniendo, tiene que ver con la falta de expectativas. Hoy prácticamente nadie, digo, y hablando de comerciantes, hablando de pymes, hablando del vecino común, del empleado, digo, si en algún momento habían tenido la expectativa de poder crecer, de ese ascenso social, de estar incluidos, de poder tomarse una semanita en verano de vacaciones, irse a San Clemente, irse a la costa, bueno, todo eso se perdió, digo, cada vez hay menos expectativas y sobre todo más preocupación por poder acceder a un trabajo, aunque sea informal, y aquellos que lo tienen de no perderlo. Zabaleta, yo decía esto de la ventanilla. ¿Qué es lo que, cuando caminan, cuando recorren, qué es lo concreto que te están pidiendo, por ejemplo, los últimos 15 días? Un vecino te para y ¿qué te pide? Trabajo. Sí, la demanda. Trabajo para él, trabajo para el hijo. Trabajo para el nieto, para el hijo, para él mismo, para su esposa, laburo. Y también una bolsa de alimentos. Sí, yo recorro con el auto y tenemos en el baúl generalmente alguna de esas bolsas de ayuda directa de alimentos con que está mal, productos. porque ustedes ahí van a poner un parche que está mal porque digo no resuelve la cosa de fondo, pero es cierto que vos le cambiás el día, le cambiás el día a una persona. Hay que darle de comer a la gente. Claro. Tienen que comer. Yo digo, a ver, estamos hablando de 13 millones de pobres, esto significa que hay mucha gente que no come. Claro. O que come a la mañana, o que come al mediodía, o que come a la noche. Estamos hablando en la Argentina de volver a darle un plato de comida a la gente. Sí. Y en definitiva yo lo que quiero es que reconstruyamos una Argentina en donde los pibes coman en la casa con los padres, que creo que es lo que corresponde, ¿no? Al mediodía, a la noche, pero bueno, la verdad es que no estamos complicados, muy complicados. No, iba a decir que decimos que por suerte tenemos la asignación universal por hijo, ¿no? Digo, claro. Hoy hay una herramienta que no existía y que los que hemos pasado por el 2002, por el 2001, 2002, claro, sabemos lo duro que fue. Y lo duro que era poder llegar a los barrios. Hoy decir que tenemos la asignación universal por hijo, una medida que fue trascendental, de la que todos nosotros fuimos parte, y que hoy de alguna manera nos ayuda a poder sostener. Pero esencialmente yo creo, insisto, con esto de la falta de expectativa. Digo, nosotros que permanentemente estamos al lado de los vecinos, hablando con los vecinos, hoy los comerciantes están viendo si aguantan un mes más, porque no pueden bancar no solamente el alquiler, sino la luz del local. Los pequeños productores, Almirante Brown tiene más de 260 pymes, un parque industrial muy grande, están todos al límite, están en muchos casos produciendo y estoqueando porque no venden, está absolutamente en forma absoluta complicada la cadena de pagos, hay dificultades en la cadena de pago, y bueno, esta falta de expectativa genera a su vez más freno en la actividad económica y esto se reproduce en mayor pobreza. Muy bien, estamos hablando con Juanchi Zabaleta, con Mariano Cascallares, intendentes peronistas. Ahora hacemos una pausa breve y nos vamos a meter con la cuestión del peronismo, porque si hablamos de pobreza, también tenemos que hablar de la responsabilidad del peronismo en todo esto. Ya seguimos aquí, en Las Cosas Como Son. Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son. Tenemos la información, por eso te decimos las cosas como son. Las cosas como son. En Radio con Vos. Muy bien, aquí estamos haciendo radio, haciendo las cosas como son. Ya vienen Pampa Leturia, Paula Galinsky, Andrea Núñez. Vamos a ver qué vinito nos trajo hoy. Están con nosotros Juanchi Zabaleta, intendente de Hurlingham, Mariano Cascallares, intendentes del peronismo. A ver, el gobierno en este momento tiene un 32% de pobreza, que es más o menos la cifra que heredó y que ocultó el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual digo, ustedes tienen un diagnóstico, tuvo una cuestión que vamos a hablar ahora del macrismo, pero el peronismo dejó esto. El peronismo no resolvió las cuestiones de fondo. Y como antes citaba Mariano, y yo lo decía en el editorial, el tema de la UH fue un proyecto de Carrió, de Ricardito Alfonsín, pero que Cristina en su mezquindad política lo pone por decreto cuando era una cuestión para consensuar entre toda la clase política argentina. Digo,
¿el peronismo tiene responsabilidad en esta pobreza estructural de la Argentina? Sí, nos hemos hecho cargo, Pablo, pero no hay más beneficio de inventario. Hace 3 años que esta gente gobierna la Argentina. Está bien. Digo, ya, a ver, Pero lo critican como si fueran todo lo peor, pero sin embargo tiene un nivel de pobreza similar al que tuvo el kirchnerismo. Pablo, no, peor, que era no, peor. una cuestión progresista Peor. Los problemas que dejó nuestro gobierno popular. los profundizaron. Y los que no dejamos, los crearon. Sí. Digo, son una bolsa de problemas Sí. de verdad. Digo, no hay segundo semestre, no hay rebote de la economía, no hay brotes verdes. Ujú. Un presidente que pidió ser evaluado por su lucha contra la pobreza, 2016, Sí. y por su combate a la inflación, que era algo muy pero muy fácil. Totalmente de acuerdo. Fracasó, desaprobado, basta de guitarreo. Ujú. Y en definitiva yo no veo, cuando planteaban el Fondo Monetario es más bueno, no es más bueno. Es peor que antes, es más malo que antes, Ujú. no entiende la situación social de la Argentina. Y hoy vivimos pendientes de todo el ajuste que nos está proponiendo. O sea, un numerito menos en una planilla Excel es familias, gente. Sí. Acá los porcentajes es gente, no son estadísticas, son personas. Entonces la verdad que han hecho todo mal. No hay nada para rescatar, nada. Les pregunto Acá, del peronismo. nada. Sí. No, Les pregunto, ahora pero- hay que dar paso a María, pero yo estoy Pero preguntando de Pablo, lo que hizo el peronismo, hay algo, no de lo que hizo Macri. Hoy estamos, y está claro, nosotros seguramente que había mucho para mejorar, mucho por hacer. Ahora, hay cuestiones que no podemos soslayar y que tienen que ver con el hoy. A ver, el presidente planteó en estas últimas horas que si tuviera que volver a gobernar los próximos 4 años, no solamente quería en el mismo sentido, sino que aceleraría. Ujú. Y esto es lo que recién decía Juanchi, son más argentinos que se van cayendo por los costados. Sí. Esto es lo que nosotros sentimos que se hizo mal, se profundizaron los errores y lo peor de todo, insisto, los argentinos en su gran mayoría perdieron la esperanza. Sí. Nosotros cuando vos hablás o nos planteás que querés hablar del peronismo, eso es lo que tenemos que nosotros lograr nuevamente del peronismo, que entre todos, con discusión, con debate, con planteo de nuevas ideas, volvamos a tener una esperanza de un país que vuelva a incluir, que un país donde se pueda vivir, un país donde haya expectativas para el futuro. Hoy Ujú. creo que el mayor de los errores que se vienen cometiendo tienen que ver con robarnos las esperanzas a todos los argentinos. Está bien, pero yo lo que digo es, y algo que lo planteo crudamente, y sé que mucha gente se enoja, digo, Perdón. esta discusión que hoy lleva a la elección, a que sea Cristina o Macri, y no haya ningún matiz ni para ninguna discusión de ningún tipo, hace que la gente esté discutiendo. ¿Qué estamos discutiendo? Entre los inútiles y los chorros. Y no puede haber una sociedad que esté discutiendo que no le queda otra opción que esa. Entonces en eso yo voy, Juanchi, a decir, ¿ustedes están proponiendo una cuestión superadora de esto? ¿La pueden proponer o no? En definitiva, lo que construir es una cuestión superadora a esta crisis económica. Y si hay un buen recuerdo de una importante y una gran mayoría de argentinas y argentinos sobre lo que ha sido el gobierno de Cristina Kirchner, que indudablemente fue muchísimo mejor que el gobierno de Macri, esto hay que entenderlo. Digo, a ver, no entender que la referencia y la dirigente opositora más importante, Cristina Fernández de Kirchner, es renegar con la realidad, Pablo. Y indudablemente pensamos que es mucho mejor, pensamos que claramente frente a este escenario, digo, todos tenemos que intentar construir una fuerza política opositora y social que contemple, y como lo venimos haciendo, que incorpora a todos los sectores. A ver, encontramos un ordenador. El peronismo encontró un organizador de esa fuerza política que ¿Quién tenemos es? que construir, que es Mauricio Macri. No hemos logrado, de ustedes, no es propio, sino de Macri. hemos logrado que Mauricio Macri nos junte a todos, nos vaya juntando, nos siente en una mesa, nos haga debatir y haga que dejamos las cuestiones que son muy chiquititas de estas cuestiones de dirigentes que poco le importa a la gente y que no son parte de la agenda de los vecinos, ¿no? Así que la verdad que estamos satisfechos, hemos encontrado a partir del índice de pobreza que hemos visto el día de ayer, que Mauricio Macri es el gran organizador de esa fuerza política opositora que tiene el peronismo A como ver, y centralidad. Cascallares, de acuerdo a lo que dice Zabaleta, ¿cómo se ordena el peronismo electoralmente este año entonces? ¿Quiénes son el candidato de ustedes en la provincia? Bueno, nosotros lo que tenemos realmente expectativa de tener un candidato en la provincia que represente nuestras ideas, que represente a una provincia de Buenos Aires que vuelva a incluir, que vuelva a generar oportunidades, que piense en que es central el trabajo. Yo recién, Pablo, disculpa que sea autorreferencial, pero vengo de Almirante Brown, vengo de una, está bien, a mí me gusta de que una cuenten más reunión, las cosas que pasan vengo de una en los reunión lugares con que
20 cooperativas que armaron, 20 cooperativas de trabajo que armaron una federación de cooperativas. Sí. Hacen trabajo en obras, hacen trabajos textiles, hacen trabajos de reciclado. Lo que necesitamos como ordenador, además, es tener posibilidad de trabajo de nuestra gente. Y el peronismo es eso. Y nosotros, más allá del nombre del que sea el candidato, sí tenemos expectativa, y seguramente Juanchi lo hemos charlado y comparte conmigo, nosotros tenemos la expectativa de que el candidato en la provincia de Buenos Aires sea un intendente de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Insaurralde. ¿Y por qué Insaurralde y no Kicillof? Bueno, nosotros no estamos diciendo no Kicillof, lo que estamos diciendo es que creemos que para esta etapa de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, para los próximos años, que van a ser años difíciles y duros, necesitamos que un hombre de la provincia de Buenos Aires, con conocimiento de la provincia de Buenos Aires y sobre todo con experiencia de gestión. Nosotros, en el caso nuestro, con Juanchi, somos intendentes nuevos, pero yo creo que no hay mejor escuela para resolver problemas de los vecinos que una intendencia. Vos lo decías al principio, somos el primer mostrador, somos el mostrador más cercano de la gente, nos hacemos cargo muchas veces de temas que no tienen que ver con la jurisdicción propia de un municipio. Digo, no tenemos muchas veces, o la mayoría de las veces, no tenemos todas las herramientas que necesitamos o que quisiéramos tener, como en algún momento discutimos el tema de las policías locales, para poder resolver los problemas a los vecinos, pero los vecinos vienen al municipio y nosotros directamente desde el municipio o gestionando buscamos soluciones a los problemas. Bien. Por eso un intendente creemos que tiene que ser candidato. Le pregunto a los dos y cada uno por separado. ¿Han hablado los dos con Cristina últimamente? Yo he tenido la oportunidad de conversar con ella entre el 11 y el 15 de diciembre del año pasado, no recuerdo fin en bien diciembre, la fecha. vos, Fin en Mariano. No, diciembre. yo un poquito más, hace algunos meses más. ¿Está distinta o es mentira? A ver, me parece que hay que hablar con ejemplos muy concretos. En su momento, en la charla que hemos tenido con la expresidenta, planteaba ayudar a las provincias y a los gobernadores a poder enfrentar esta contienda electoral. Y la verdad que estamos viendo señales muy, muy concretas. La candidatura de Omar Perotti en Santa Fe es muy importante para todo el peronismo. No entiende. ¿Cómo? ¿Por qué el de Perotti? Porque Omar Perotti es el mejor candidato y el candidato que mejor está para poder ser corrió a los gobernador. suyos, como en Córdoba. Y la expresidente ayuda a que esto se fortifique, se solidifique. En el caso de Córdoba me parece que hay una decisión que es, y la dijo Pablo Carro, que era el candidato de Unidad Ciudadana, que es intentar construir una fuerza política que en octubre pueda ser muy potente para ganar las elecciones, y eso decidió que no haya candidatura y acompañar indudablemente a la fuerza del peronismo. En el caso de Tucumán, creo que esta semana próxima pasada, recordemos, y esto hay que decirlo, el 17 de octubre del 2018 se hizo un acto con el gobernador Mansur, con una importante cantidad de dirigentes del peronismo, no integrante de Unidad Ciudadana en el Frente para la Victoria, y sin embargo la expresidenta tomó la decisión de acompañar la candidatura de Mansur. Así que hay señales muy, muy claras de entender de que hay que ponerle un límite a Macri y que hay que ganar las elecciones. ¿Y vos, Mariano? ¿Qué decís de Cristina? No, yo en la misma línea. Creo que hoy todo el peronismo, los dirigentes del peronismo y sobre todo una dirigente como Cristina, que sin duda es indiscutible, está a la altura de las circunstancias y todos dimensionamos que tenemos que dejar de lado las cuestiones personales, los egocentrismos que cada uno podemos tener y poner lo mejor de cada uno. Hoy creo que no hay posibilidad de poner por delante cuestiones individuales y creo que toda la dirigencia y en particular Cristina vienen dando muestra de que ese es el camino. Hoy, lo decía Juanchi, la situación de la economía, la situación social, las definiciones políticas de Macri, insisto, esto cuando decía que está en el camino correcto, está marcando una definición política muy fuerte, amerita que nosotros pongamos cada uno lo mejor de nosotros para generar una propuesta a los argentinos, a los bonaerenses y a cada uno de nuestros vecinos. Bien, tiene su pregunta Gastón Pampaleturia. ¿Para los dos o para uno en nombre de los dos? Van directamente contra Macri, hicieron una radiografía del país apuntando directamente a una responsabilidad absoluta del gobierno nacional. Están dentro de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, históricamente peronista, quedó en manos de Cambiemos. Vidal es, con números menores a los que hace un tiempo, la referente principal en cuanto a imagen, etcétera, de Cambiemos. Vidal hizo todo bien, hizo todo mal, algo bien,
Vidal es parte de Cambiemos, claramente. Vidal es parte de este espacio que gobierna la Argentina y lo está haciendo de muy mala manera, ¿no? Y más allá de los esfuerzos, más allá de que con los intendentes, sin lugar a dudas, está bien, no está mal decirlo, tienen otra lógica de vinculación, de articulación. Solo del gobierno nacional nunca tuvimos nada, no esperamos nada. No hay, los funcionarios les gustan más los sets de televisión y los estudios radiales que por ahí tomar un mate con algún intendente del conurbano para ver qué es lo que está pasando. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, por una cuestión también que es clara, hay una vinculación, una articulación de todas las cuestiones. La mayoría no se resuelven, pero en definitiva es bueno tener un teléfono abierto cuando hay algún problema, y mucho más cuando venimos con una crisis sostenida de hace 3 años. No, compartiendo absolutamente lo que dice Juanchi, digo, y nosotros tal vez estamos planteando las dificultades que genera el gobierno nacional, porque bueno, comenzamos hablando de la pobreza, la situación económica y social tiene que ver con definiciones que estrictamente se llevan adelante desde el gobierno nacional. La responsabilidad esencialmente del camino que se vino llevando adelante, sobre todo en lo económico, es una definición del gobierno nacional. Y en la misma línea que planteaba Juanchi, digo, nosotros permanentemente estamos articulando con la provincia de Buenos Aires, muchas veces sin poder tener las soluciones que necesitamos para nuestros distritos, pero por lo menos tenemos una relación de trabajo. Desde el gobierno nacional, cada situación, y uno ejemplifica, vamos a la casuística muchas veces, los intendentes, pero Almirante Brown es un distrito que necesita como mínimo 4 bajoniveles, como se vino haciendo en los años anteriores, en la gestión anterior, en otros distritos del conurbano, posiblemente más cercanos a la ciudad de Buenos Aires. Hace 3 años que estamos gestionando para poder llevar adelante con el Ministerio de Transporte los bajos niveles que necesitamos para nuestro distrito. Estaban planificados, estaban hasta licitados. La ineficiencia en la gestión lleva a que hoy todavía en Almirante Brown no hayamos podido comenzar uno de esos bajos niveles. Esta es la situación que permanentemente vivimos en esa relación dificultosa desde el punto de vista de la gestión con el gobierno nacional. Algo que está bueno plantearlo, porque el mote de dialoguista. Yo gobierno Hurlingham en un momento y en una situación complicada desde el punto de vista económico, social. Digo, tenemos que hablar. ¿Cómo no vamos a hablar? No significa que te pongas de acuerdo, pero digo, yo no estoy para cavar una trinchera todos los días y meterme adentro. Mi gente, mis vecinos, Hurlingham, Tesey, Morris, las localidades, necesitan que yo resuelva problemas. Y eso hace que sea necesario articular tanto con provincia como nación. Encontramos muchas dificultades, pero digo, a ver, si eso es ser dialoguista, indudablemente hablamos. ¿Cómo nos vamos a sentar a discutir la realidad de lo que le pasa a nuestros vecinos, donde fundamentalmente hay políticas de salud, de seguridad y educación que son competencias provinciales? Hay que hablar. Bien, estamos hablando con Juanchi Zabaleta, con Mariano Cascallares, intendente de Hurlingham y de Almirante Brown. Última pregunta. ¿Qué les parece La Baña? ¿Qué te parece La Baña, Juanchi? Un buen ministro de Economía en una etapa difícil de la Argentina, con un muy buen presidente, para mí el mejor de la democracia, que fue Néstor Kirchner. ¿Lo votarías? No. ¿A quién vas a votar para presidente? A quien sea capaz de liderar un frente opositor político y social muy grande. ¿Y La Baña no lo puede hacer eso? Y no veo actitud de La Baña de plantear estas cosas, de decir, che, todos en esta mesa, todos juntos. Yo digo, a ver, el día que algún dirigente me plantee que el límite es Macri, como lo plantea Cristina, podemos empezar a charlar, pero no vemos cuáles son los límites. Al contrario, vemos que algunos compañeros del peronismo están equivocados, plantean que el límite es Cristina. No es Cristina el límite. El límite es Macri y todas estas políticas sociales y económicas que están haciendo pedazo a la Argentina. ¿Y vos, Cascallares? No, totalmente de acuerdo. La verdad que hasta aquí lo que ha planteado La Baña tiene que ver con hace planteos muy sectoriales, muy hasta ahora muy pequeños. La verdad que nosotros necesitamos generar espacios de consenso, espacios de planteos de ideas lo más amplio posibles. Hoy creo que hasta acá La Baña ha parcializado mucho, no solamente su discurso, sino la relación con los dirigentes. Nosotros creemos que tenemos que estar todos en una misma mesa.
Muy bien, hemos tenido aquí una media hora, un poquito más de charla con dos intendentes, los sacamos de la ventanilla, los trajimos a Radio Con Voz, que se escucha obviamente en todo el país. Gracias, vamos a seguir discutiendo en el año, vamos a seguir discutiendo de tema de elecciones. Ojalá los argentinos salgamos de la dialéctica esta en que nos queda una otra cosa y no podemos mejorar. La situación está difícil, pero me parece que ustedes, que sí más, como vos decías antes, Mariano, es la primera gestión de ustedes. También teníamos intendentes que no se iban, y estuvieron desde el inicio de la democracia hasta ahora en sus municipios, lo cual es malo. Es malo porque no generan modificaciones y un crecimiento institucional. Así que gracias por haber venido este sábado acá a charlar con nosotros. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo, un gusto. Ya seguimos. Lo que necesitas saber está en Las Cosas Como Son. Con Pablo de León.